Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Bienvenidos a una nueva edición del Mano a Mano. Seguimos con la serie del 11 ideal y hoy nos ocupamos de un puesto que exige mucho físico y una gran capacidad tanto para defender como para atacar. El lateral derecho. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Vamos a discutir muy en serio, tú y yo hoy, sobre laterales derechos o como se les ha llegado a llamar, carrileros. A mí no me gusta ese nombre, no sé por qué. Hola Manuel, ¿qué tal? A mí tampoco me gusta nada lo de carrileros, ¿eh? Creo que es una cosa que no existe. Pero bueno, hablemos de laterales derechos. Muy bien, pues ¿cuál ha sido el jugador que ha ocupado mejor esa demarcación a lo largo de la historia? Es posible que no se pueda responder de una manera tajante y poniendo un solo nombre. El fútbol tiene muchos años y ha conocido muchos cambios y muchas variaciones de estilo. Pero sí que podemos ir repasando algunos jugadores principales. Por ejemplo, dicen los más antiguos que hubo un uruguayo que se llamó Schubert Gambetta. Nació en Montevideo y es uno de los que ganaron el segundo Mundial de Uruguay el día del Maracanazo frente a Brasil en el 50. Y por lo visto este hombre, Juan, era un escándalo, se metía desde el lateral hacia adentro y terminaba en el área contraria. Hay que aclarar que la palabra gambeta, como sinónimo de regate en el fútbol, no viene de su apellido. Esto es una polémica que hay grande en Uruguay y en Argentina. Viene de la palabra gamba, que en latín significa pierna. En lunfardo también se utiliza ese vocablo. Y bueno, pues de ahí viene. Hay una anécdota que me gusta mucho de este Schubert Gambetta, y es que a final de los 40, cuando estaba jugando en Nacional de Montevideo frente al Peñarol, un encuentro de una gran rivalidad, le pitaron un penalti a favor, que no era, y por lo visto pues fue escandaloso. Él pidió tirarlo y lo lanzó fuera a posta. Y les dijo a los compañeros, esto es Nacional. No necesitamos de los árbitros. Fíjate, qué curioso, ¿verdad? Maravilloso. Pues era un muy buen lateral. Es cierto que no hay muchas imágenes, pero yo las pocas que he podido ver se asemeja un poco a lo que hoy conocemos por un lateral moderno. Un lateral ofensivo, sí, que tenía calidad. Incluso yo he visto en algún vídeo que se metía en posiciones interiores, cosa que en aquel momento era bastante sorpresivo. Y bueno, yo creo que se podría decir que este fue el primer gran lateral derecho de la historia, o el primero que destacó un poco por encima del resto. Pues además, Manuel, fíjate, yo creo que un jugador que poco tiene que ver, pero que es una gran evolución y que para mí ha sido también otro de los mejores laterales derechos de la historia, fue el alemán Berti Vogts. Le llamaban el Terrier. Fíjate, era un jugador capaz de anular en una final nada más y nada menos que a Johan Cruyff. En una final de la Copa del Mundo le secó. Era un referente en Alemania, jugador del Borussia Mönchengladbach. Un equipo relativamente humilde que juntó una generación de jugadores bastante interesante, con Netzer, Henkes, el mismo Berti Vogts, y bueno, pues yo diría que fue la época más dorada de ese club. Sin duda, el alemán tenía el manual del lateral. Era un tío que defensivamente era más que correcto, que ofensivamente lo hacía bastante bien y sobre todo era muy alemán. Él ponía un ritmo y desde el minuto 1 hasta el 90 seguía exactamente con el mismo ritmo. Era muy bueno. Sí, Cruyff se le fue una vez en ese partido de la final del 74, que fue el origen del penalti este que se pita a favor de Holanda al principio, y no se le volvió a ir. De hecho, sí, fue tan agobiante el marcaje que le hace a Johan que Cruyff se tiene que ir y se va a la defensa durante 10-15 minutos para oír un poco del marcaje que le está haciendo Berti Vogts, que fue de manual. Bueno, pero dicen los que saben de esto que el brasileño Carlos Alberto ha podido ser el mejor lateral derecho de la historia. Él fue el titular de la famosa selección de Brasil del 70, aquella mítica canariña, y ya es ese modelo de lateral derecho brasileño que tiene largo recorrido, que es muy atacante y que tiene velocidad y capacidad de aportar en defensa, a veces precisamente por esa velocidad. En la final del 70 le marcó un gol a Italia, que es un golazo, después de una jugada en la que los brasileños están tocando por todo el campo. Pelé se acerca al borde del área, la mete al hueco porque viene Carlos Alberto en carrera y remata con un derechazo y bate al portero italiano, a Enrico Albertosi. Yo no puedo opinar férreamente y categóricamente sobre si Carlos Alberto es el mejor o no de la historia, porque solo lo he visto en vídeos. Pero sí que me llama la atención lo que te digo, que
que ya hay ahí ese modelo de lateral brasileño que también veremos cuando nos ocupemos del lateral izquierdo. No sé por qué, esto es como marca de la casa, ¿no? Pues fíjate, Manuel, yo diría que esto tiene relación con algo que hablamos en un mano a mano anterior, y fue con las tácticas antiguas, la WM o MW y demás, que favorecían mucho a los jugadores de banda, y en aquellos años eso estaba muy de moda, el ataque por fuera. Los famosos extremos, incluso los carrileros, como hablábamos al principio, que se pusieron muy de moda, sobre todo en el fútbol sudamericano. Pero más allá, a mí me llama una cosa la atención poderosamente de Carlos Alberto, más allá de lo que le hayamos podido ver, y es la cifra goleadora. Es un jugador que, siendo lateral derecho, anotó más de 100 goles. Es una marca importante. Es cierto que juega en el fútbol brasileño, que el fútbol allí es un poco más alegre, más goles, pero 100 goles como lateral derecho, cuidado, que estamos hablando ya de cosas muy serias, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos muchos nombres. Yalma Santos, Rivilla, el francés Amorós, Thuram, Zanetti, que como tú dices llegó a tener una moto, Gary Neville, el inglés. Son muchos los laterales derechos, pero quiero hacer mención a uno que lo ha tenido, a mi juicio, casi todo, ¿no? Para optar a ese premio de ser el mejor, que es Dani Alves. Dani Alves, a mi juicio, ha sido un gran lateral en el Sevilla y luego en el Barcelona, porque luego ya en la Juventus, en el Paris Saint-Germain o en el Sao Paulo, ya quizá había pasado su mejor momento. Tenía una facilidad atacando brutal, y disparo, y capacidad para irse, velocidad para suplir esa cierta carencia en defensa. Pero, tengo que decir lo bueno y lo malo, Alves para mí ha tenido algo que yo detesto, que es su inclinación al fingimiento, a estar haciendo teatro, a estar protestando todas y cada una de las decisiones arbitrales. Eso a mí me crea una imagen muy mala, muy nociva del futbolista. Y además pienso que está relacionado con la capacidad deportiva. Creo que si se hubiera dejado de estas tonterías y se hubiera dedicado más en serio, se hubiera tomado más en serio el ejercicio futbolístico, hubiera sido todavía mejor de lo que fue. Tengo esa sensación. Sí, muy odiado en los campos de los equipos rivales. Y esto ha sido un poco debido a su actitud. Sí. Pero también hay que decir, Manuel, que es una actitud reprobable, pero que para su equipo ha sacado mucho rédito en muchas ocasiones. A todos se nos puede venir a la cabeza aquella jugada en el Bernabéu en semifinales de Champions, en la que evidentemente recibe una entrada, podemos decir que peligrosa, de Pepe, pero que él finge como si le hubiera roto la tibia y el peroné y no le hizo absolutamente nada. De hecho, es que ni le toca. De esas tiene muchas. Pues esta fue una más, pero futbolísticamente un lateral muy interesante. Y además dio con Guardiola, que le dio, yo creo que un poquito más riqueza táctica, incluso le obligó a jugar en posiciones un poco más interiores. De hecho, en el futuro, o sea, unos años después, él ha jugado como interior y desempeñando bastante bien esa función, porque sobre todo era un jugador con técnica y con carrera. A mí me recuerda, el otro día lo comentábamos, me recuerda un poco a Anglomá en su físico. Un jugador con una zancada muy amplia, que era capaz de subir y bajar la banda muchas veces en un partido, pero era una evolución de aquel lateral que tuvo el Valencia, aquel francés. Y es porque tenía una capacidad técnica increíble de centrar, de marcar goles, incluso de tirar faltas, que yo le he visto tirar faltas a Dani Alves y bastante bien. O sea, que ha sido de los modernos, probablemente de los mejores. Tú dices Anglomá, pero tienes otro nombre, ¿no? Panucci. Sí, lo que pasa que es cierto que Panucci era otro jugador muy diferente. Era un poco más defensivo, por así decirlo. Lo que pasa que era elegante. Tenía una soltura, andaba muy bien en el campo, que yo sé que es una cosa que a ti te gusta y te fijas mucho. Andaba mucho, bien, sí. se vestía bien. Era un jugador que siempre iba bien peinado, llamaba mucho la atención. Y bueno, es un jugador, por supuesto, contrastado, que tuvo muchos éxitos en su carrera y que se convirtió en uno de los laterales más codiciados de Europa. Sí, además en el Madrid funcionó de entrada. Según llegó para suplir a Secretario, que no había funcionado, según llegó Panucci ya empezó a funcionar. Bueno, laterales derechos españoles. Yo recuerdo al Chapi Ferrer, a Chendo, a Sergio Ramos, que ocupó ese puesto ahí con Aragonés en la selección española. Navas, parece que tiene una segunda juventud ahí, donde creo que fue Guardiola también el que se inventó que Navas se bajara al lateral derecho. Y creo que ahora mismo de los más destacados está Dani Carvajal. Yo le veo muy comprometido en ataque y en defensa. Creo que entra muy bien en el juego táctico del Madrid, en esa maquinaria como equipo. Pero me pasa también algo extradeportivo, es que le veo demasiado protestón.
y también le falta deportivamente un puntito, tanto atrás como adelante, como para aspirar a lo más alto. Es muy bueno, pero le encuentro este pero. Sí, es muy madridista. Podríamos decir que, bueno, es un jugador que siempre ha jugado en el Real Madrid, salvo una cesión que tuvo en Alemania. Sí que es verdad que es un jugador muy completo como lateral derecho, pero fíjate, en los últimos tiempos no es el 2 titular de la selección española. Es un puesto que no está muy marcado, Manuel. No tenemos ahora mismo, yo creo, un gran referente en el fútbol español que nos diga que después de Carvajal viene algún lateral derecho bastante interesante. Sí. Entonces, si tuvieras que quedarte con uno, cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es el mejor lateral derecho de la historia del fútbol? En tu 11 ideal, ¿quién ocupa esa demarcación? Bueno, pues teniendo un poquito el corazón partido, hay uno que me tira más y es un brasileño, Cafú. A mí me parece que es un jugador que ha marcado un antes y un después, que fue capaz de ser el lateral titular muchos años en la selección brasileña. Era un lateral total, capaz de subir y bajar muchas veces, y que encima ha desarrollado su carrera en el fútbol italiano, con lo difícil que esto es para un lateral derecho ofensivo. Y era uno de los jugadores que más destacaba siempre. Jugador espectacular, para mí el mejor del mundo, sin ninguna duda. Y yo no sé qué opinas tú, pero Manuel, si me quieres discutir, creo que es bastante complicado. Mira, a mí se me hace, tú ya lo sabes, muy, muy difícil llevarte la contraria, porque Cafú, la sensación que daba era la de ser incomparable. Además, atrás y adelante. Era el dueño total y absoluto de la banda. Y además lo fue, como tú dices, durante muchísimo tiempo. Creo que ocupa más de 2 décadas prácticamente en el fútbol mundial. Su presencia imponía. Estaba Cafú y tú ya sabías que por ahí no se pasaba, o que por ahí él iba a entrar y que iba a ser muy difícil de parar. Pero, bueno, estamos en el mano a mano y estamos en una dialéctica en la que tenemos que ofrecer alternativa en la medida de lo posible, y yo, para no coincidir contigo, me esfuerzo buscando a otro lateral y encuentro a otro que me gusta mucho y que tiene características muy distintas a Cafú, que es Lahm. Lahm lo escojo porque tenía versatilidad, tenía tiro, tenía capacidad además para jugar en cualquier puesto. Él, de hecho, llega a ocupar el lateral izquierdo. Luego con Guardiola se va hacia adentro y lo pone ahí una especie de mediocentro, de líbero, no sé, una cosa extraña de estas que hace Guardiola, pero que le sale muy bien. Hasta el punto de que dijo Pep Guardiola que si él le pidiera a Lahm que jugara de 9, estaba seguro de que sería el mejor 9 del mundo. Esto puede ser una exageración de Guardiola, pero ilustra muy bien la capacidad de este alemán para jugar. Y además explica muy bien por qué triunfa tantos años, tanto en la selección alemana como en el Bayern de Múnich. Fue además un gran capitán, también lo fue Cafú. Y un dato muy curioso, pero que habla también muy claro de su estilo de juego, es que nunca fue expulsado. Nunca. Yo lo recuerdo especialmente el día de que mete el primer gol que hubo en el Mundial de Alemania 2006. Sí, contra Costa Rica, en el partido inaugural. Sí. Un auténtico golazo. Sí. Para mí también, esa es la primera imagen de Lahm. Y ahí es donde creo que se lanza un poquito más allá al estrellato. Y como curiosidad, Manuel, a mí me parece un lateral derecho que no ha necesitado un físico espectacular para ser muy bueno. Es verdad. A lo mejor a diferencia de Cafú, que era un jugador que su físico era lo que le hacía, bueno, ser valedor de todas esas cualidades. Y el alemán no necesitaba un físico espectacular, no necesitaba ser el más rápido, porque era muy inteligente. Y por eso pudo jugar en otras posiciones y no solo ceñirse al lateral. Sin duda, si hablamos de los europeos, quizás sea el mejor lateral europeo de la historia. Pero creo, personalmente, que si tengo que escoger a uno, me quedo con Cafú. Pues Lahm o Cafú, Cafú o Lahm. Esto ya lo dejamos a juicio del oyente, que también puede ser que tenga un tercer nombre, su nombre propio. Hasta aquí el mano a mano dedicado al lateral derecho. Otro día seguiremos con esta saga del 11 ideal en el que estamos proponiendo a los nombres más destacados de la historia del fútbol. Seguro, insistimos, que cada aficionado pues tiene una lista distinta para cada puesto. Y ahí, en parte, reside el encanto de todo esto, que es un debate que no se agota, ¿verdad? Me encanta esta serie, Juan. Apasionante, Manuel. Un abrazo. Un abrazo. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.